el método de Bray-Travanzará para análisis sísmicos de muros y de taludes. El profesor Bray desarrolló un método para calcular el coeficiente sísmico pseudoestático que actúa sobre un muro o sobre un talud. El método fue desarrollado para taludes, pero ¿cómo nosotros lo asimilamos a muro? Nosotros asimilamos el muro a un talud semivertical. O sea, el muro es un talud semivertical y en el momento del sismo va a haber unas fuerzas sísmicas horizontales sobre el muro y por este método podemos calcular el coeficiente pseudoestático que actúa sobre ese muro o también para el caso de taludes. Todo este método se basa en la teoría del desplazamiento de suelo de las deformaciones desarrollado por Newman. Newman desarrolló un método del desplazamiento horizontal de taludes y con base en ese método y determinando cuál es la deformación máxima admisible para ese muro o para ese talud, de acuerdo a la deformación admisible, se calcula el coeficiente pseudoestático. Aunque eso tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Las ondas sísmicas son incoherentes. No es, la onda sísmica no es un empujón. La onda sísmica es un movimiento ondulatorio. Las ondas sísmicas son incoherentes y los métodos pseudoestáticos, a pesar de que los utilizamos los ingenieros como un sistema sencillo de calcular la estabilidad de estructuras y de taludes, los métodos pseudoestáticos no representan el comportamiento de un muro o de un talud ante pulsos sísmicos. Sin embargo, los profesionales de la ingeniería utilizamos métodos pseudoestáticos, aunque estos métodos no representan el comportamiento real de la estructura y del suelo. La longitud de onda afecta a las presiones sobre el muro. O sea, otro tema es la longitud de la onda sísmica con relación a la altura del muro. Wood concluyó que se requiere que las longitudes de onda sean mayores a 9 veces la altura del muro para que se generen presiones similares a las supuestas por el método pseudoestático. Hay limitaciones con relación a la altura del muro, con relación a la incoherencia de las ondas sísmicas. Al aumentar la altura del muro, algunos pulsos de movimiento sísmico no generan presiones. El porcentaje de energía del sismo asumida por el muro disminuye al aumentar la altura. O sea, entre más altura va a haber menos efectos sísmicos sobre el muro o sobre el talud. A mayor altura del muro, algunos pulsos de movimiento sísmico no generan presiones. ¿Y en qué consiste el método de Bray-Travanzará? O sea, el método de calcular el coeficiente pseudoestático para taludes
y aplicable también para muros. El coeficiente pseudoestático depende de la deformación admisible, como lo planteó Newman. O sea, si usted permite mayores deformaciones, el coeficiente sísmico pseudoestático va a ser menor. Y entre menos deformación usted permita, por ejemplo, en el caso de un sótano, con un edificio sobre el sótano, sobre el muro, a deformaciones permisibles pequeñas van a generarse o necesitamos nosotros utilizar coeficientes pseudoestáticos mayores. Entonces se elabora la gráfica de K sub Y, o sea, coeficiente de fuerza sísmica pseudoestática. Se hace una curva de formación contra K sub y teniendo una deformación admisible prevista, que la determinamos nosotros como profesionales o la determinan las normativas, se calcula el coeficiente pseudoestático K sub Y. Si se obtiene de la gráfica el valor de K sub Y para el rango de desplazamientos que consideramos aceptable, se puede calcular el factor de seguridad. O sea, teniendo el K sub Y, bien sea de un talud, bien sea de un muro, teniendo el coeficiente sísmico, calculamos el factor de seguridad. A mayor desplazamiento permisible, menor K sub Y. Y para obtener el valor de K a utilizar en el diseño del muro, se sigue una metodología presentada por Breit Cabazaró y que en la normativa colombiana se presenta como método alternativo para análisis de taludes. Entonces, de acuerdo a la magnitud del sismo, se exige utilizar determinados parámetros. En la metodología de Breit Cabazaró se requiere calcular el periodo fundamental del talud o el periodo fundamental del muro. T sub S, periodo fundamental, es aproximadamente igual a 2.67 la altura del muro sobre la velocidad de onda cortante del suelo. O sea, el periodo fundamental depende del tipo de suelo, o sea, depende de la velocidad de onda cortante calculada y también de la altura del muro. Determinar el periodo fundamental del muro. Y con el periodo fundamental del muro, que lo estamos asimilando a un talud vertical, vamos a el espectro de respuesta para el sitio específico y podemos calcular la aceleración. O sea, teniendo el espectro de respuesta, tenemos el periodo fundamental, calculamos la aceleración. En el nuevo reglamento NSR colombiano, para taludes se especifica una deformación admisible. De acuerdo al tipo de suelo, si es un suelo muy duro, una roca, se permite una deformación hasta de 5 centímetros. En un suelo muy blando, 30 centímetros. Se va al método de Breit Cabazaró con la deformación admisible, con el periodo fundamental y calculamos el coeficiente. O sea,
en este caso 0.059. O sea, con la deformación permisible, el periodo fundamental, la magnitud del sismo, calculamos el coeficiente pseudostático. O sea, el método de Breit-Cassarov es para calcular el coeficiente pseudoestático que debemos utilizar en el análisis del cálculo de seguridad, del factor de seguridad, bien sea del talud o bien sea de un muro. Una tabla muy sencilla, una tabla de Excel disponible en la literatura, con la deformación admisible, el periodo fundamental, que depende del tipo de suelo, y la magnitud del sismo, teniendo en cuenta adicionalmente el espectro respuesta para el sitio específico, calculamos el coeficiente. Y con el coeficiente vamos ya al método tradicional de cálculo de estabilidad del muro o de cálculo de estabilidad del talud. El método de Breit-Cassarov es muy eficiente y se recomienda su utilización.